Muito obrigado a Cinefisco por a possibilidade de estar aqui. Muito obrigado a Charles Alcântara, muito obrigado, KTT, muito obrigado, professora Amélia, muito obrigado, meu amigo Gonzalo, gran coordenador. Muito obrigado por a possibilidade de conhecer Belém. Eu posso dizer que eu adoro Belém agora, depois desde sábado dando voltas para a cidade. Minha apresentação vai ser em duas línguas, bilíngue. Vou falar em espanhol, desculpa. Mas a apresentação vai estar em português. Gracias al apoyo de la profesora Amelia Enrique. María Amelia, todo error es mi falta, si hay algo que está bien, obrigado Amelia. El tema es, ¿cuál va a ser? Yo no voy a hablar de Brasil, obviamente no voy a hablar de Brasil, ¿no? Ustedes saben muchísimo más que yo, pero voy a dibujar el contexto de alrededor. Esa va a ser mi idea. ¿Qué es lo que se está discutiendo en el mundo? ¿Qué es lo que se está discutiendo en América Latina? Poner un poco en contexto. No sé cómo estoy de velocidad. Hablo habitualmente bastante más rápido que el palestrante, que Álvaro. Así que estoy hablando... no sé, sé que hay un... no sé dónde está el traductor. ¿Dónde está el...? Bueno, si voy bien. Está bien, bueno. Está bien. Entonces, como les decía, mi presentación va a ser sobre los regímenes fiscales relacionados a los recursos naturales no renovables. Si bien, y eso es una agrupación analítica que se ha usado habitualmente, y por ahí es interesante pararse en la última lámina que presentó Álvaro Pardo, en la cual se ve cómo se empieza a separar la problemática del sector mineral de la problemática de hidrocarburos. Digo, que eso, si ustedes, si ven la literatura habitual en estos temas, se habla de recursos no renovables. Mi idea va a ser, a partir de esa literatura, abrir un poco ese debate. ¿Cuál es el impacto fiscal? Digo, que esa es nuestra preocupación. Y sobre todo la distribución de renta en el nivel territorial, a nivel subnacional. Voy a preocuparme mucho más en temas subnacionales por motivos obvios, porque creo que es la preocupación del Cinefisco y de esta reunión. Los desafíos en un contexto muy particular también, ¿no? Dentro de la emergencia sanitaria y dentro de esta urgencia climática, y hablo de urgencia porque, como ustedes habrán leído en el último informe del panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas, los tiempos se han ido acortando con respecto a la necesidad de hacer cambios importantes en nuestra producción y consumo por el mantenimiento del planeta. Y hay un tema que uno podría agregar en ese contexto, en esas emergencia sanitaria, urgencia climática y digitalización, porque de alguna manera en esa separación en la evolución entre minerales e hidrocarburos también tiene que ver la digitalización. Muchos de los minerales que aparecen en el... que empiezan a tener un auge y un aumento de precios, son una especie de nuevo petróleo, ¿no? Porque van a ser muy utilizados en la digitalización, en los autos eléctricos, ¿no? El cobre, por ejemplo, el auge del cobre tiene que ver con estas nuevas tendencias. Una cosa importante, aparte de agradecerles a todos, también agradecerles la posibilidad de estar en una reunión presencial. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero hoy a la mañana me tuve que anotar, ayer a la noche me anoté varias veces,
ten que lembrar de ponerme una calza, porque estoy acostumbrado a estar con un saco, ¿no? Enfrente de una... Así que, gracias a... Ten calzas compridas, entonces, y eso les agradezco mucho esa posibilidad de volver a usar un par de zapatos lustrados también. Así que gracias a mis amigos de Cientifisco por esto. Bueno, ¿puedo pasar yo con...? Perfecto. Digo, para empezar, las motivaciones y los objetivos de mi presentación. Como ustedes bien saben, la pandemia trajo una crisis sin precedentes en el mundo y una caída en el nivel de actividad que, por lo menos desde América Latina, es la más importante de todo desde que se tiene registro de cálculos del PIB. De acuerdo a los números que manejamos en la CEPAL, la caída en el año 2020 fue mayor que la que hubo en 1914 y en 1930. O sea, es una crisis mayor que la crisis del 30 y que la crisis de las guerras. Esto es, pongámoslo en contexto. Y en América Latina esos efectos han sido mucho mayores. Y ustedes lo saben, ¿no? O sea, en términos de salud, en número de cantidad de muertos, en términos sociales. O sea, estábamos mal antes de la pandemia, ahora estamos mucho peor. Y en términos económicos. Y eso teniendo en cuenta que aparte, acuérdense cómo terminamos el año 2019, ¿no? Yo vengo, como mi amigo Gonzalo, vengo de Chile. El 2019, la crisis, ¿no? Parecía, o sea, el nivel de conflicto social que la región tenía en el 2019 era muy, muy importante. Ya estábamos hablando en el 2019 de una media década perdida. Y también estábamos hablando de un espacio, de unos niveles de déficit fiscal y de endeudamiento muchos más altos que lo que habíamos observado. Entonces, espacio fiscal reducido, conflicto social creciente y bajo crecimiento económico. La tensión de la pandemia tuvo un impacto muy fuerte sobre las cuentas públicas a través de dos direcciones. Por un lado, la caída de los ingresos públicos fue una caída muy, muy fuerte en la recaudación, que recién se empezó a recuperar, y no quisiera, acá hay gente que sabe de esto, pero se empezó a recuperar recién en los primeros meses del 2021, ¿no? O por lo menos en el segundo trimestre, porque se compara también con una base muy baja en el 2020. Y un aumento muy importante en las despensas públicas, en el gasto público, ¿no? Para atender la pandemia. Todos los países, en mayor o menor medida, aumentaron sus gastos para atender la pandemia. Y eso generó un déficit fiscal muy, muy importante, también el más alto de los que tenemos registrado en nuestra... bueno, esa es una base de datos propia, en realidad, desde 1950 para acá, es el déficit fiscal más alto de los últimos 60 años. 70 años, disculpen. Y un gran aumento del endeudamiento público. Próxima, por favor. Por favor. Ah, me gustó eso de pedir próxima. Disculpen. Entonces, estos efectos de la crisis, los efectos de la crisis, que como digo fueron muy importantes, son aún más importantes en América Latina. ¿Por qué? Por tres razones. La primera, algo que no por repetido deja de ser impresionante. América Latina es la región más desigual del planeta. No quizá la más pobre, pero la más desigual. Y la desigualdad no solo se da en términos de desigualdad personal, ¿no? El coeficiente de Gini, que ustedes habrán visto, en términos de ingresos personales. Eso tiene un aspecto territorial. O sea, cuando uno compara dentro del mismo país las regiones más ricas con las regiones más pobres, América Latina también es la más desigual del planeta. O sea, la desigualdad personal del ingreso se traslada a lo territorial. La combinación, por otro lado, tenemos unos muy débiles, muy fracos estados de bienestar, ¿no? Y eso tiene que ver con
con gastos en algunos países bajos y en otros países ineficientes, gasto público a veces, y inadecuadas estructuras tributarias, ¿no? Aunque a veces recaudamos mucho, Brasil efectivamente, cuando uno compara, yo he hecho números, recauda mucho, está entre los que más recaudan en América Latina, pero su espacio fiscal es muy bajo. Argentina recauda mucho también, pero tiene déficits enormes. Entonces, hay un Estado que no garantiza una buena redistribución del ingreso y no puede garantizar tampoco un crecimiento sostenible e inclusivo. Y como les decía, un último punto, pero no menor, porque de alguna manera va a tamizar todo lo que podamos hacer de ahora en adelante. Muchas de las cosas que yo voy a decir son bien difíciles de hacer por el alto conflicto social que tiene la región. La alta polarización política, por un lado, la dificultad para llegar a acuerdos y el alto conflicto social. El alto conflicto social tiene que ver con grandes sectores de la población que se dan cuenta de los niveles de desigualdad, que piden una mejor cobertura pública y una mayor calidad en la provisión pública. Y últimamente también se quejan de las reformas tributarias. O sea, si ustedes ven el antecedente de Colombia, ¿no? Y la posibilidad, o sea, mejor dicho, los conflictos después de una propuesta de reforma tributaria que yo no sé si ustedes la vieron, pero no es, puede uno estar más o menos de acuerdo, pero no es lo más regresivo que hemos visto, no es lo más regresivo que se ha visto. Esa reforma tributaria llevó a muchísima gente a salir a la calle. Digo esto porque todos nosotros acá estamos de acuerdo en la necesidad de una reforma tributaria, con algunas características en particular. Pero hoy las sociedades están de alguna manera en reacción hacia una posible reforma tributaria. Entre tantas incertidumbres resultantes de esta crisis, aparecen por lo menos dos certezas. Uno, que están tanto la derecha como la izquierda, la verdad, ha habido un consenso sobre que era el sector público el que tenía que enfrentar la mayor responsabilidad frente a la pandemia. Y es el sector público, poniéndose de acuerdo de alguna manera, el que tiene la mayor responsabilidad para enfrentar el cambio climático. En eso se está de acuerdo. Eso exigirá una mayor intervención pública. Por ende, eso va a exigir un aumento del financiamiento público, que puede ser, como fue durante la pandemia, puede ser por unos meses, mayor endeudamiento, ¿no? Mayor deuda pública, pero tarde o temprano esa mayor deuda pública se transforma o baja de las despensas o aumento de los ingresos, ¿no? No hay, bueno, o default, pero bueno, no sé. Vengo de un país que tiene algunos defaults encima, no lo recomiendo como política constante. Entonces, consecuentemente, esa necesidad de mayor financiamiento ha traído de vuelta al debate la necesidad de aprovechar no solo bases tributarias que han sido subutilizadas en la región tiene bases tributarias. Cuando uno mira el promedio, América Latina recauda poco y mal. Cuando uno compara, no voy a mostrar esos números, porque ya traje bastantes números y seguramente los voy a marear, pero si ustedes ven lo que recauda en promedio América Latina y lo compara con lo que recauda la OECD o los países de la Unión Europea, América Latina recauda casi la mitad, ¿no? Entonces, América Latina tiene bases tributarias subutilizadas, o sea, debiéramos aprovechar esas bases y también aprovechar las bases de aquellos sectores que crecieron durante la pandemia, ¿no? Y ese es un poco, dentro de eso, yo creo que dentro de ese contexto es importante insertar la discusión de la tributación sobre recursos naturales no renovables y sobre la minería en particular. Una nota
de color histórico, ¿no? Porque me parece que es importante, o sea, nuestra región, América, o sea ¿qué movilizaba a los conquistadores cuando llegaron a América? La búsqueda de oro, plata, o sea, ¿no? Los conquistadores, bueno, yo vengo, o sea, el río que baña las costas de mi país se llama Río de la Plata. Digo, ustedes de plata tiene poco, ¿no? Y cada vez menos, pero porque estaba la idea de la búsqueda del camino del dorado, la búsqueda del camino, ¿no? Entonces, eso de alguna manera está está en nuestra tradición. Digo porque las dificultades que ustedes se enfrentan hoy son dificultades que se enfrentan desde la época de la colonia. Digo. La región no ha logrado resolver. Y es un problema también conceptual. Hay muchísima literatura sobre lo que se llama a doença holandesa, ¿no? La enfermedad holandesa, no sé si, que es cuando se explotan recursos naturales, ¿no? Eso va en detrimento, voy bien, ¿no? ¿Se entiende? Va en detrimento de los otros sectores productivos. Entonces, es necesario, de alguna manera, requiere políticas activas. No quiero adelantarme, pero yo lo que seguramente les voy a decir es, con la tributación no alcanza. Algo parecido, si bien con otro tono, a lo que dijo María Regina. Con la tributación no alcanza, se requieren políticas activas. Y aparte de eso, algo que es importante es que estamos, como volvemos a decir, en un proceso de cambio climático e imprescindible descarbonización. Eso va a tener un efecto muy fuerte en algunos países. O sea, en algunos países los ingresos por combustibles fósiles representan gran parte de su presupuesto y bueno, vamos a la necesidad de una búsqueda de mayores bases tributarias en un momento en que nuestra población está realmente evitaría, o sea, o trataría o combatiría el afectarse su ingreso disponible. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en contexto. En términos territoriales, América Latina, y un poco aterrizando a los temas que vamos a ver, América Latina es una región extensa que se caracteriza por una gran heterogeneidad entre países y fundamentalmente dentro de los países. Y ahí hay mucho, y en eso tiene muchísimo que ver la naturaleza intrínseca de los recursos naturales no renovables. Los yacimientos de los recursos naturales no renovables, sean minerales o sean hidrocarburos, están geográficamente concentrados. No les estoy diciendo ninguna novedad, ustedes han venido hablando de eso. Están geográficamente concentrados. Eso genera disparidades, ¿no? Y desequilibrios económicos en las jurisdicciones dentro de un mismo país. Eso es un desafío. En un marco de relaciones fiscales intergubernamentales importante y alta descentralización, la volatilidad que tienen, porque aparte eso es otra que no dije, no solamente son agotables los recursos naturales, sino que sus precios son muy volátiles y eso dificulta, tiene un impacto sobre las capacidades fiscales, dificulta el manejo presupuestario, ¿no? Y genera grandes disparidades territoriales. Por lo cual, el objetivo de mi presentación es la necesidad de discutir y redefinir los regímenes tributarios sobre los sectores extractivos, hidrocarburos y minerales, y incluir esa problemática dentro de la nueva institucionalidad fiscal que vamos a tener que de alguna manera diseñar post-pandemia. O sea, la arquitectura fiscal que nuestros países habían diseñado para enfrentar tiempos normales se voló con la pandemia. Se volaron las reglas fiscales, se cayeron los recursos, los gastos se volaron y es muy difícil volver a
los niveles antes de la pandemia, por motivos obvios, con lo cual eso tiene que incluirse, esa discusión, dentro de esa nueva institucionalidad. Digo. O sea, pensarlo, creo, y acá en algunas presentaciones se resaltó la necesidad de un pensamiento macro, ¿no? También en el filme que vimos ayer, que por otro lado quiero felicitarlos, muy impresionante, muy sentido, muy sensible. Y un tema que creo que yo voy a hacer énfasis en mi presentación, que es la tributación adecuada. Supongamos que nos ponemos de acuerdo, cosa difícil, pero nos ponemos de acuerdo en lo que es la tributación adecuada sobre la minería. Eso es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para enfrentar los problemas que hoy tenemos, los desafíos en términos ambientales, sociales y económicos que este tipo de explotación enfrenta. Dicho eso, voy a pasar a mostrarles algunos gráficos. Ustedes vieron que los economistas pensamos que nadie nos cree. Por algo será, ¿no? Entonces mostramos gráficos y tratamos de, con eso, limpiar nuestras culpas. Y le echamos la culpa a la CEPAL, a la OECD, decimos, total, esto lo hizo, ¿no? Entonces, pero fíjense ustedes, esto es el coeficiente de Gini, que es un indicador que ustedes quizá conozcan, es un indicador de concentración. A mayor coeficiente que va entre 0 y 1, a mayor coeficiente de Gini, mayor desigualdad. Si se aburren, mudo de tema, a gente fala de otra cosa, no, tango, sí. Entonces, fíjense ustedes, los países de América Latina están entre los más altos en términos de desigualdad. Esta es la desigualdad territorial. O sea, este es un coeficiente de Gini construido con el PIB regional, PIB subnacional, ¿no? De cada uno de estos países. Esto nos indica la desigualdad territorial dentro de un mismo país, no la desigualdad personal, ¿no? Pero fíjense que así como en la desigualdad personal clasificamos para la Copa del Mundo, también acá clasificamos para la Copa del Mundo, salvo Bolivia y Uruguay. Bolivia por las peores razones, porque tiene regiones pobres bastante más difundidas, y Uruguay porque es muy chico. El resto tienen un muy alto coeficiente de Gini en términos, o sea, son muy desiguales en términos territoriales. Esto es una manera de verlo. Otra manera de verlo es con este gráfico que incorpora una dimensión adicional. A ver, yo aprieto esto y se rompe todo. No. Bueno, pero... Permiso. Entonces, lo que uno puede ver acá, esta es la relación entre el máximo y el mínimo del PIB territorial. Se fue. Bueno, ahí está. Entonces, lo que vemos es que los países de la región están entre los más desiguales. Pero no solamente eso. Acá lo que tenemos es el PIB per cápita. O sea, esto nos mide la riqueza, el desarrollo o riqueza relativa. Y también los países de la región son de los más desiguales en términos territoriales, pero también son de los más pobres cuando uno ve el PIB per cápita. El desafío es mayor en estos casos, ¿no? Desigualdad con pobreza. Muy complicado. Perfecto. Esas desigualdades que se ven a nivel del PIB, a nivel de la producción, se transforman, o sea, se reflejan en los ingresos tributarios, en las capacidades fiscales, en los ingresos tributarios, ¿no? Entonces, la desigualdad, es dificilísimo leer. Acá, disculpen. Entonces, eso se transforma en una desigualdad muy grande en términos fiscales. ¿Por qué?
fundamentalmente porque las bases tributarias de los impuestos más importantes a nivel subnacional están desigualmente distribuidas. ICMS en Brasil, ingresos brutos en Argentina, ICA en Colombia, imposición selectiva, bregado, imposición selectiva en Colombia, están muy desigualmente distribuidas. Pero eso es mucho peor. Bueno, y eso nos da, discúlpenme, una diferencia entre el 10% de los gobiernos intermedios con la mayor recaudación de impuestos contra el 10% de los que menos recaudan. Esa relación es de 8 veces. En los países de la OECD tiene un promedio de 2 veces, o sea, somos 4 veces más desiguales en términos de ingresos fiscales territoriales. Esas disparidades en términos de recursos por esas bases imponibles tan desigualmente distribuidas es mucho peor cuando uno observa los ingresos fiscales provenientes de recursos naturales, porque esos están mucho más claramente, como dije antes, están distribuidos geográficamente de manera concentrada. Los países con matices eligen lo que se llama una asignación asimétrica de esos ingresos. Eso significa que los que se lleva fundamentalmente la recaudación tributaria se la llevan las regiones productoras, con lo cual muchas veces eso amplifica las desigualdades. Y por otro lado, eso se ve amplificado en muchos casos por la ausencia de lo que se llama transferencias de compensación o transferencias de igualación. En América Latina, las transferencias intergubernamentales que buscan una equidad territorial. Esa es la idea de las transferencias de igualación, ¿no? Que de alguna manera, o sea, hay un concepto básico que está bastante discutido en la literatura, que es la equidad fiscal territorial. La equidad fiscal territorial es la idea de que yo no sea castigado por haber nacido en Pará contra Sao Paulo, ¿no? Así como alguien no debiera ser castigado por nacer en una familia o en otra, ¿no? Entonces, hay la idea de que se tienen que igualar las necesidades y las capacidades. Entonces, esa es la idea de las transferencias de igualación. En América Latina, paradójicamente, siendo la región más desigual del planeta, esas transferencias brillan por su ausencia. Algunos números. Ahí lo que tenemos es, en la primera columna, es la brecha del PIB regional, o sea, máxima, o sea, el PIB per cápita de la región más rica contra el PIB per cápita de la región más pobre. En el caso de Argentina es Santa Cruz contra Formosa. En cada caso, bueno, se mide, son gobiernos intermedios. Después lo que vemos son los coeficientes de variación de los ingresos fiscales, de los tributarios, y como verán, los más altos son los provenientes de recursos naturales no renovables. Los provenientes de recursos naturales no renovables no solamente son los que están más concentrados, sino también son los que son más volátiles. El coeficiente de variación nos mide la volatilidad. Volatilidad, ¿no? O sea, la volatilidad es un problema para hacer política pública, ¿no? Porque yo recaudo un año 100 y al otro año recaudo 50. ¿Cómo le explico al director de presupuesto? ¿No? Señor, ¿cómo le explico al director de presupuesto que cuando podía gastar 80 el año anterior va a tener que gastar 30? ¿No? Eso es bien complicado. Y no solamente el director de presupuesto, hay una sociedad detrás de ese director. Una cosa con respecto a la presentación, que quizás no lo dije. Mi idea, el orden de mi presentación es: hay, creo yo, 4 cosas importantes en términos de tributación sobre recursos naturales, o mejor dicho, de instrumentos fiscales sobre recursos naturales. La primera es recaudación.
O sea, cobranza, apropiación de renta, ¿no? O sea, cómo le extraigo la renta a la empresa o a la persona. La segunda es cómo se asignan los impuestos. ¿Por qué? Porque no necesariamente se tienen que asignar a nivel subnacional, podría recaudarse a nivel central o a nivel de gobiernos intermedios o a nivel municipal, ¿no? Uno puede. La tercera es cómo distribuimos esos recursos, porque uno podría decir, lo recauda todo el gobierno central, pero lo distribuye de alguna manera, con transferencias de compensación, con asignaciones más o menos asimétricas. Y la cuarta, que es la que voy a ver al final, es el uso que se le da a esos, o sea, con qué gasto se asocia ese ingreso, ¿no? Entonces, recaudación, asignación, distribución, uso de los recursos. Creo yo que, si yo tengo que pensar el problema de recursos naturales o de minería, usaría esa metodología. Entonces, en términos de recaudación, la recaudación de alguna manera está determinada por dos, como todo impuesto, ustedes saben, es base imponible por alícuota, ¿no? Base imponible por tasa, ¿no? Bueno, en este caso es la variación del precio, ¿no? Y con las sucesivas reformas o con el régimen tributario que se escoja para recaudar. Ha habido en los últimos años en los últimos 20 años tenemos una gran muestra de esa alta volatilidad de la cual hablo. Teníamos unos precios promedio en los 90, ¿no? En la década de los 90, a partir del 2003, superciclo de las commodities, hasta el año 2011, 2012, fuerte caída y ahora un aumento como decíamos, con divergencia entre productos y grandes incertezas futuras. Y tuvimos durante ese periodo una gran actividad reformista, hubo muchas reformas reformas de impuestos y nuevos regímenes fiscales para poder atender esas variaciones en los precios. Y ahí déjenme mostrarles cuáles son habitualmente las maneras en las que se apropia la renta del sector público. Bueno, la forma más directa y la que más se ha utilizado en América Latina, sobre todo en el sector hidrocarburos, es a partir de empresas públicas, ¿no? Ha sido la forma más tradicional, ¿no? Las empresas públicas, ¿no? O con participación accionaria del Estado. Esas empresas tienen o tenían, de acuerdo a los países, un régimen tributario especial, impuestos adicionales, muchas veces regalías. Esa era la forma directa. Los otros mecanismos son las regalías, que generalmente tienen una escala de alícuota variable, basado en criterios fácilmente verificables, nivel de producción, localización, tipo de recurso extraído o variables relacionados con la estructura de costos. Impuestos específicos, impuesto de renta, a veces con alícuota general, pero muchas veces con una alícuota adicional o otros tipos de renta, y otro tipo de tasas, otro tipo de impuestos con algún tipo de tasa progresiva. Estos últimos instrumentos son especialmente importantes en el sector de minería, donde la captación de recursos por medio de empresas es casi inexistente en la región. Es más, les diría que llamativamente la empresa pública mineral más importante es Codelco, que como ustedes saben, los Chicago Boys, Pinochet,
nadie se animó a privatizarla. Digo. O sea, claramente entendieron siempre, ¿no?, que era una fuente de recursos, como bien mostró antes Álvaro, una fuente de apropiación de renta muchas veces más eficiente sobre el sector minero. Mientras que del lado de petróleo y de gas hay muchas más empresas públicas, ¿no? Un obstáculo para la efectiva implementación de estos instrumentos son estos contratos o cláusulas de estabilidad fiscal, ¿no?, que se firman. Bueno, está siempre esa amenaza de que si le ponemos un... ¿Maestro iba acá? Ah, perfecto. Disculpa. Esa amenaza de que si le ponemos impuestos las inversiones se van, ¿no? Y dada la alta volatilidad de los precios, muchas veces se han implementado tipo windfall taxes, o sea, impuestos sobre las ganancias extraordinarias. A partir de cierto punto se le pone un impuesto. Y esto de alguna manera le da más flexibilidad al sector, sobre todo en momentos en que se considera que las ganancias, que los precios están en un nivel extraordinario o que las ganancias son extraordinarias. Déjenme mostrarles algunos gráficos. Esta es la evolución es el ciclo de precios y la evolución de la recaudación, tanto sea en petróleo, tanto sea en hidrocarburos como en minería. Más allá, digo, de los números, yo creo que es bien interesante que vean la forma. Lo azul es el ciclo de precios, es el precio internacional. Las barras naranjas son la recaudación tributaria. Fíjense ustedes cómo en el petróleo la recaudación acompaña de manera casi simétrica el ciclo de precios, mientras que en la minería la recaudación no acompaña el aumento, las variaciones de precios. Esto puede tener muchas explicaciones, pero nos da una idea de que acá hay áreas que se pueden, hay espacio para mejorar la recaudación. Otro gráfico, es la recaudación de los recursos naturales no renovables, separado en hidrocarburos y minería. Obviamente, siempre, más allá de la pérdida de importancia de la recaudación de hidrocarburos, sigue siendo mucho más importante que la recaudación proveniente de la minería en la región. Esto es por una... obviamente la presentación se la voy a dejar, digo porque me está apurando Amelia, me está sacando tarjeta amarilla, cartão amarelo para mí. Acá lo que vemos es cuál es la recaudación, azul hidrocarburos, naranjo minería, y bueno, salvo en el caso de Perú y Chile, en el resto es más importante hidrocarburos que minería. Este es interesante también, es qué instrumento fiscal se utiliza para la recaudación, y fíjense ustedes que una cosa llamativa es, que algo les había anticipado, en hidrocarburos los no tributarios, o sea, son mucho más importantes, la recaudación no tributaria es mucho más importante que la tributaria, mientras que en la minería, salvo en el caso de Ecuador, en el resto es más importante los tributarios. Y esto es un problema, porque recaudar impuestos es un problema, y ustedes lo saben. Con respecto, bueno, una importante, entrando ya a nivel de cómo se asigna y se distribuye, es importante entender que muchos gobiernos subnacionales en la región están financiados por la explotación de recursos naturales no renovables. O sea, no solamente es importante a nivel de gobierno central, sino que es importante a nivel de gobiernos subnacionales. Y también es una fuente de desigualdades. Entonces, rever cómo cada país asigna y distribuye esa masa de recursos tiene una centralidad fundamental
dando origen a conflictos recurrentes, como bien vimos en la presentación anterior, entre los diferentes niveles de gobierno. ¿Cómo son distribuidas esa recaudación? Bueno, hay una literatura muy frondosa al respecto que nos dice, hay toda una literatura que nos dice que lo debiera recaudar el gobierno central, hay toda otra literatura que nos dice que lo debiera recaudar los gobiernos subnacionales. Cuando uno junta la literatura conceptual con la práctica, lo que ve es que hay dos direcciones de política que emergen claramente. La primera es que la región productora debe recaudar una parte importante de la renta del sector de recursos naturales, aunque sea como una retribución al costo ambiental y social que también vimos ayer reflejado en la película, ¿no? Que significa la extracción, el sector extractivo. Pero también es cierto que el gobierno central suele tener mejores herramientas tributarias para recaudar porque, como decíamos, al ser volátil, tiene una canasta más amplia de recursos, lo cual le permite no tener todos los huevos en la misma canasta. Más allá de eso que nos dice la teoría, que nos dice la práctica, no nos da ninguna respuesta final determinante sobre cuál debe ser la asignación vertical, o sea, entre gobierno central, gobierno intermedio, gobierno local, en la asignación horizontal entre jurisdicciones del mismo nivel de gobierno, y si los gobiernos subnacionales deben o no tributar, deben o no recaudar sobre esos sectores. Acá un cuadro que resume cuáles son los marcos legales que rigen la distribución y la asignación de estos ingresos. Bueno, no les voy a contar un cuadro, pero este cuadro está. Lo que llama la atención, como les decía antes, es que salvo en el caso de Colombia, con el Fondo Nacional de Regalías, el resto no tiene transferencias de igualación. O sea, no hay transferencias de igualación. Los sistemas de igualación, como bien dije, les anticipé, son prácticamente inexistentes en América Latina. Con respecto a la distribución de estos recursos, hay diversos arreglos, tan diversos como las institucionalidades o las organizaciones constitucionales que los países tienen, que van desde federaciones clásicas, como el caso de Argentina, Brasil, mismo México, hasta típicos estados unitarios, como el caso de Chile o Ecuador. Acá está lo que recauda los gobiernos subnacionales en términos de recursos naturales. En algunos casos está abierto en términos no está abierto. Sí, está abierto en hidrocarburo y minería. En otros casos no. Ojalá por mi paso por Brasil pueda completar este cuadro. Pero acá llama la atención, hay dos países en los cuales los gobiernos subnacionales son fuertemente financiados por estos recursos, que es el caso de Bolivia y el caso de Perú. Es más, yo les diría que el proceso de descentralización de Bolivia y de Perú no se entendería si no es por las reformas, o sea, el IDH en el caso de Bolivia es un impuesto sobre los hidrocarburos, y el canon minero en el caso de Perú, que se distribuyen a los gobiernos subnacionales. Discusión sobre el uso de los recursos. Existe una propensión a gastar en gastos corrientes, despensa corriente, y eso es un problema, porque uno pensaría que esto tiene más sentido gastarlo en infraestructura, porque de alguna manera vamos a necesitar en infraestructura, en reconversión productiva. O sea, son agotables. Esto se termina en algún momento. Entonces hay que preparar, hay una cuestión de equidad intergeneracional también. Déjenme, esto es
Esto es lo que invierten en infraestructura los gobiernos subnacionales en algunos países de la región y, como de alguna manera les anticipaba, los países más especializados en productos no renovables, sobre todo en hidrocarburos, pero no solo, porque Perú también, son los que más invierten a nivel subnacional: Bolivia, Colombia y Perú. Esta es otra manera de ver lo mismo, es la inversión subnacional en infraestructura en el eje vertical, los ingresos subnacionales por minerales y hidrocarburos en el horizontal, y uno ve cierta correlación, ¿no? Lo cual a más recursos, a más ingresos por recursos naturales, mayor inversión pública.